Bien, les decía, Lacan atrapa la expresión de la nieta que se obstina en distinguir lo que es de verdad o lo que es de semblante. Y les decía que esto nos evoca lo que hemos venido trabajando con ustedes respecto a lo que es o no es de jugando. Les decía que Lacan atrapa esta expresión infantil y la transforma en una categoría. Y de hecho, además, utiliza esa palabra semblante como título de su seminario, ¿es? De un discurso que no fuera semblante, el seminario 18. Y es interesante, ¿no?, que haya pescado en la boca de la nenita, de su nieta, esto del semblante para abordar supuestamente un discurso que no fuera de semblante. Ahora bien, ahí introducimos la palabra discurso, una palabra, un término que en Lacan no hacía mucho tiempo que se había introducido en su conceptualización, ¿no? Lacan había introducido recientemente la temática de los 4 discursos. Y ahí, si les parece, hacemos un repaso. El discurso del amo, que es un discurso que toma como uno de sus puntos de referencia la dialéctica del amo y del esclavo en Hegel, ese discurso del amo, desarrollado después por Lacan bajo su propia conceptualización. El discurso universitario, que es un saber que predica una cierta hegemonía y también predica una cierta homogeneidad respecto al saber. Yo ahí con el discurso universitario tengo una hipótesis, y es, quizás no solo mía, pero a mí se me ocurrió que este discurso en realidad, en el backstage o entre líneas, Lacan lo llama discurso de la ciencia. Se está refiriendo al discurso de la ciencia, pero obviamente por una política de autopreservación, Lacan seguramente prefirió denominarlo discurso universitario, porque ¿quién no le pega a la universidad? Es más fácil que le peguemos. Bueno, y el discurso histérico, tercer discurso, que no solo se presenta como aquellos síntomas que manifiestan una resistencia al discurso del amo, esto nos consta por la historia de la Salpêtrière, Freud y la histeria en sus inicios, ¿no? Un discurso que, con sus síntomas, ofrece resistencia al discurso del amo, sino también el discurso histérico, creo que Lacan lo ubica como algo premonitorio para algo que hoy en día es evidente. Y me refiero a que estamos, de hecho, ya conviviendo hace mucho tiempo en una sociedad que se ha transformado en la sociedad del espectáculo. Y esto tiene mucho que ver con la histeria, con el discurso histérico, ¿no? Con una puesta en escena. Bien, y bueno, finalmente el discurso del analista, que viene a representar esa subversión, una subversión deliberada en realidad, la del discurso del analista, respecto del discurso prevaleciente, que es el del amo. Un discurso que tiene, por supuesto, después derivaciones en muchos pequeños discursos, tal como comenta Lacan en esa conferencia que ustedes habrán escuchado que da en Bélgica, ¿no? Entonces, ahí dice, de un discurso que no sería del semblante. ¿Cuál será ese discurso? ¿Será uno de los 4? ¿El del psicoanalista o el del psicoanálisis? ¿Se tratará de un 5º discurso? En realidad, ni una cosa ni la otra, ya que desde el comienzo del seminario, Lacan concluye que todo lo que es discurso no puede sino mostrarse como semblante. Y esto cabe como una caracterización para los 4 discursos. No hay discurso
que no pueda mostrarse sino como semblante. Y es más, se puede ampliar esa afirmación diciendo que el ser hablante está condenado al semblante. O sea, cuando recién escuchamos nuevamente a Esmeralda, a los 3 meses, como lo escuchamos ya hace 2 años y medio atrás, ya Esmeralda ahí está condenada al semblante. Se trata de un semblante. A mí me parece que cuando Fuckelman habla del juego como máscara, esa máscara se corresponde con lo que Lacan comienza a elaborar en este seminario 18 respecto de los semblantes. Lo dejo a consideración de ustedes, es una hipótesis mía, la máscara como semblante. Y noten ustedes que ese semblante, esa máscara como semblante, pone en juego una cierta imbricación entre lo simbólico y lo imaginario. Respecto a la máscara, podríamos decir, ese vector imaginario lo podemos ubicar como pantalla, como esa pantalla que ofrece la máscara, frente a una mirada que de no mediar la máscara, resultaría excesiva. Y nos consta cómo cuando el juego no se inscribe como tal para los mayores, hay efectos relativos a la mirada que recaen sobre la imagen del cuerpo infantil de tal forma que nos preocupa. A esto se refiere Fuckelman en el capítulo 4 que estamos leyendo, al finalizar, cuando se refiere a la masturbación infantil. Y dice, bueno, cuando esta masturbación toma características excesivamente visibles, solemos preguntarnos qué ocurre con los padres para que algo se esté jugando allí de un modo sobre el cual aparentemente el pudor no recae. El pudor tiene sus momentos, tiene sus elementos organizadores, nos dice Fuckelman. Y además el pudor es la evidencia de una mirada que, por supuesto, no puede llegar a todas partes. Es el vector imaginario de la máscara. El vector simbólico de la máscara está representado, entiendo yo, por este ordenamiento que la máscara de por sí implica respecto al linaje. Tratemos de imaginarlo de este modo. Mientras hay juego, el tótem está en su lugar, donde tiene que estar. Y con el tótem en su lugar, la filiación queda asegurada. Entendiendo que la filiación se define justamente como un orden ligado a la reproducción de la palabra. Recién estaba leyendo el seminario Ancor antes de conversar con ustedes porque estoy subtitulando los audios y esa va a ser una invitación para el año que viene para los que estaban asistiendo a televisión para escuchar la voz de Lacan en el seminario Ancor, los audios y ir trabajando sobre el seminario. Y ahí Lacan dice, hombre y mujer son dos significantes, hombre, mujer, niño son significantes. O sea, hay algo ahí que se reproduce no en el nivel que uno podría suponer que es el biológico, sino que tiene que ver con lugares en el lenguaje. Y justamente a la filiación se le atribuye la función de institucionalizar la reproducción de la especie, según ciertas reglas, ¿no? Ciertas reglas juzgadas como necesarias en la transmisión. Una transmisión, fíjense ustedes, que no es tanto de la vida, sino más bien de un orden discursivo. Por lo cual, en función de ese orden discursivo, la sociedad misma se reproduce y subsiste en un cambio perpetuo. Y en ese sentido, la filiación, podemos decir que tiene por función instituir la vida. Y resulta indudable que en la institución de la vida, y tal como nos consta muchas veces en la experiencia clínica, será seguramente de la experiencia de ustedes, cómo la adulteración de las cuestiones filiatorias puede determinar el arrasamiento de un sujeto.
o al menos la posibilidad de dificultades psíquicas de distinto orden y gravedad. Acá tenemos un hecho evidente en nuestra historia, con la adulteración, ¿no?, de ese origen filiatorio relativo a la apropiación de los bebés en la época de la dictadura. Les decía, ahí tenemos algo relativo a la filiación, a esa institución de la filiación que está ligada a la palabra, al lenguaje. De hecho, nos resulta evidente la importancia que tuvo para Lacan la labor de Lévi-Strauss, ¿no?, sobre las reglas elementales del parentesco. Ahí podríamos decir que si para Lacan la entrada del psicoanálisis, esa puerta por la cual ingresó, está asignada por el estadio del espejo, su ingreso al psicoanálisis, de hecho, ustedes recuerdan que se presentó en el Congreso de Marienbad, Freud todavía vivía, año 36, y ahí él ingresa al psicoanálisis respecto a la imagen, los efectos formadores de la imagen en el yo, los efectos de alienación. Ese fue el ingreso al psicoanálisis. Ahora, lo que implica el retorno a Freud, como ese programa que Lacan mismo se propuso, ya está asignado por los trabajos de Lévi-Strauss y de Jacobson, ¿no? Y esto de alguna manera marca la investigación de Lacan lingüística en relación al psicoanálisis. Entonces, nos resulta evidente que tanto en lo que Fukkelman denomina máscara, así como en el concepto de semblante, hay una imbricación de lo simbólico y lo imaginario. Pero ya que estamos hablando sobre Lacan, inevitablemente hemos tenido que hablar sobre Lacan porque en este capítulo en especial Fukkelman nos ha enviado una y otra vez a la enseñanza, a la orientación lacaniana. Les decía, podemos hacer un poquito de historia sobre este curso de lo imaginario y lo simbólico en Lacan. Ir un poquito a los fundamentos, de manera muy breve, por supuesto. Yo les decía, Lacan entra al psicoanálisis con el estadio del espejo, ¿no?, con la alegoría extraída de esa experiencia psicológica, podría decir. Y de hecho, fíjense que en ese momento Lacan habla de psicología, no habla de psicoanálisis. Le está hablando a sus colegas psiquiatras, entonces se refiere a la psicología. Y en esa experiencia, que toma como alegoría, intenta mostrar cómo el yo depende del semejante y que este lazo pasa por una relación con el semblante bajo la forma de la apariencia. Es en ese campo en el cual se constituye el yo. Y la experiencia del espejo como una manifestación muy temprana de esa constitución yoica prematura y dependiente y alienada. Es notable cómo Lacan tempranamente revela esta dependencia del yo respecto de la imagen. ¿Y de dónde parte? Porque él venía de la psiquiatría, venía de su tesis doctoral. ¿De dónde parte como para justamente situar esta dependencia del yo respecto a la imagen? Parte de una entidad nosológica, psiquiátrica, que él mismo examina en su tesis, que era inédita y que es la psicosis de autopunición. Y se trata en su tesis, quizás ustedes lo recordarán, del caso Emé. El caso Emé, esta paciente que Lacan atiende, que toma como base para su tesis, y donde Lacan pone en evidencia que cuando este sujeto, Emé, que terminó hospitalizado por haber intentado matar a una actriz, un crimen que no se consumó porque la actriz puso la mano cuando le iba a apuñalar y le hirió la mano, pero logró escaparse. Terminó hospitalizada Emé, y ahí Lacan dice,
hiere al otro, pero en realidad lo que lesiona es una imagen ideal que la había fascinado a esta mujer, con la cual estaba obsesionada a lo largo de su existencia. Y un interrogatorio muy preciso que él hace con M destaca justamente la presencia de una serie de identificaciones que recaen sobre distintos personajes a lo largo de su vida, pero identificaciones en las que siempre prevalecía la misma imagen típica de una mujer superior a M, una mujer superior a este sujeto. Una mujer que está en el mundo, que está incluso en el gran mundo, y que encarna ciertos ideales que la fascinan, pero que al mismo tiempo rechaza. Y lo que le imputa en esa fascinación, en esa fantasía, M, al otro, es el deseo de quitarle su bien más preciado, que era su hijo. Entonces, hay fascinación, hay idealización, hay rechazo y hay la atribución de una intención de este sujeto que está idealizado de que podría quitarle lo que ella más valora, su bien más preciado, que es su hijo. Que casualmente, fíjense lo que son las vueltas de la vida. ¿Quién era el hijo de M? Didier Rancière, alguien que apareció en el diván después de Lacan. Y ahí de Rancière se da cuenta, leyendo la tesis del doctoral de Lacan, que estaban hablando de su madre. ¿No? Miren qué pequeño es nuestro mundo, ¿no? Así que cuídense con lo que dicen y con lo que hacen, porque estamos en un circuito muy reducido. Bien, a partir de ese caso, en el cual, bueno, lo que subraya Lacan, que el delirio de la paciente se resuelve cuando, no cuando golpea al rival en el espejo. Se resuelve en el momento en el que ella misma se encuentra encarcelada por ese delito y sufre el castigo. Ahí se resuelve el delirio, con el castigo. A partir de este caso se pone en evidencia el efecto de alienación del sujeto capturado por la imagen del otro. A tal punto que al golpear a ese otro, el sujeto se golpea a sí mismo. Fíjense qué interesante, ¿no? Y decía, el delirio de la paciente se resuelve recién en el momento en el cual es encarcelada por el delito y, bueno, y tiene que aceptar ese castigo. De ahí la idea de que el estatuto original del sujeto, en tanto es capturado por la imagen del otro, el estatuto original es la paranoia. El estatuto constituyente del sujeto es la paranoia. Una especie de paranoia primera que define el estatuto del sujeto. Y esta paranoia concierne indudablemente al yo. Pero no un yo definido por el sistema percepción-conciencia, no el estilo freudiano, sino al que está determinado por una estructura narcisista, en tanto esa estructura narcisista es ipso facto paranoica. El narcisismo es la paranoia. Y en este sentido, vale para todo sujeto. Entonces, ahí se podría decir que comienza en germen esto que después fue la brújula de la enseñanza de Lacan, su consistencia, que es la división del sujeto. Esta división del sujeto ya es patente en esta tesis, que no es psicoanalítica, es una tesis consagrada a la psicosis paranoica, una tesis psiquiátrica, pero ahí ya se puede leer el esbozo de esta idea de Lacan respecto a la división del sujeto. En una época en la cual, fíjense, ya los post-freudianos estaban haciendo énfasis en la fortaleza del yo, ¿no? Con la ego psychology,
estos psicoanalistas emigrados a Estados Unidos, muchos de ellos, bueno, en esta época que por ejemplo, Hartmann destaca el yo fuerte, Lacan destaca la autopunición, o sea, la división del sujeto contra sí mismo en cuanto a su bien. O sea, el sujeto no, en algún punto no quiere el bien de sí mismo, y en ese lugar está dividido. Y qué evidente se nos hace esto, colegas, de consultorio. ¿Qué evidencia constante tenemos de esto? De algo que trabaja a contramano del bienestar del sujeto. Con lo cual se nos hace evidente esa división del sujeto. Entonces, lo que Lacan sostiene es la noción de una inadaptación que no es accidental ni patológica, sino que más bien define a nuestra especie humana como tal. Y esta posición, fíjense ustedes, supone lo contrario a cualquier optimismo progresista y adaptativo, ¿no? O sea, necesariamente plantea al hombre como un animal enfermo. Y es una posición además que define a las personas por lo que tienen de menos, no por lo que tienen, por lo que tienen de menos, por la falta, ¿no? Esto hace eco en el título que elegimos con la doctora de Gainza para este capítulo 4, la falta puesta en juego, ¿no? Estas personas que somos nosotros, somos animales que en algún punto nacemos muertos, en alguna medida, y si en todo caso alguito queda vivito y coleando, algo queda y eso está enfermo de castración, o sea, está enfermo de lenguaje. En fin, como hemos dicho muchas veces, estamos en el horno. Y los que nos dedicamos al psicoanálisis tenemos un poquito más de conciencia respecto a que estamos en el horno. Lo cual no implica sumirse en la impotencia, sino saber que hay ciertas imposibilidades con las cuales se puede trabajar. Pero que estamos en el horno, estamos en el horno. No tenemos escapatoria en algún punto. Bueno, Lacan y Foucault mismo, retomando esta cuestión del lenguaje, justamente plantean al lenguaje como una especie de parásito, ¿no?, de la humanidad. Continúo un poquito más con esta breve reseña de esa orientación lacaniana, porque Lacan tuvo que probar inicialmente de qué manera una imagen puede poseer efectos formadores absolutamente determinantes para el sujeto. Ahora, a partir del momento en que se menciona el estadio del espejo, surge inevitablemente la pregunta de si el semblante es lo imaginario. Y que en realidad, bueno, el semblante no sería más que repetir aquella otra dimensión más familiar que es la del imaginario. Si no se trata entonces de una redundancia. Pero no, porque pronto nos damos cuenta que lo que Lacan comienza a considerar como semblante es imposible de reducirlo solo a lo imaginario, ya que se lo introduce en esa época justamente para marcar que lo simbólico también es semblante. Lo cual implica entonces que en esta dimensión del semblante el significante también está comprometido. Esto nos genera cierta confusión, ¿no? Porque si el semblante parece comprometer el campo de la imagen, ¿cómo incluye ahí lo que corresponde al significante? Significante que nosotros lo tenemos más bien vinculado siempre a lo simbólico, no tanto a lo imaginario, no tanto al orden de la imagen. A ver, si podemos esclarecer un poquito esto. Fíjense que no nos estamos alejando del capítulo La falta puesta en juego, como les decía, un capítulo en el cual Foucault se muestra extremadamente lacaniano. Y a propósito de la falta, no hace falta que nosotros nos cuadremos
incondicionalmente con ese lacanismo, ¿no? Sino que vayamos verificando si esto que comentamos, si esto que conversamos, aporta algún esclarecimiento para nuestra práctica clínica. Esa es la idea. Total, acá no tenemos ningún compromiso político, ¿no? No pertenecemos a ninguna escuela, no tenemos que estar dedicándole lo que hacemos a la mirada de nadie que nos está vigilando, ¿no? Ni tenemos que ganar galardones, con lo cual acá podemos hacer lo que queramos. No tenemos compromiso político. Entonces, lo que hacemos es ver si estas cosas que conversamos se corresponden o no con nuestra práctica clínica, si nos esclarece, si nos ordena, en lo que después resulta el caso por caso, por supuesto. Pero para no caer en oscurantismos, ¿no? Y saber que ciertas cuestiones atañen justamente a la constitución del sujeto y que están planteadas de manera muy rigurosa en Freud y en Lacan, y en otros psicoanalistas también, por supuesto. Inicialmente, la enseñanza de Lacan, le decía, está orientada a revelar ese factor determinante de la imagen, ¿no? En la formación del yo. Ahora, luego su esfuerzo se empieza a aplicar, luego de ese primer momento, el esfuerzo de Lacan se empieza a aplicar para desimaginarizar el símbolo. Lo desimaginariza, inicia ese proceso. Cuando él promueve la noción de significante, como yo le decía, es a principios de la década del 50, en su encuentro con la obra de Lévi-Strauss y la de Jacobson y otros lingüistas, él acentúa esa disyunción entre símbolo e imagen, y el significante separa el significante de ese campo de la imagen. Hay una separación entre el significante y la imagen. Pero fíjense qué llamativo, porque en realidad en Freud el concepto de símbolo es confuso en ese sentido. No está tan claro que el símbolo sea meramente algo significante en Freud. Parece que compromete algo de la imagen. Y de hecho, fíjense, cuando Lacan se aplica a desimaginarizar el significante, a distinguir seriamente la imagen del significante, lo que desaparece es un antiguo término del psicoanálisis, que es la palabra imago, que incluso Lacan había utilizado en algún momento de su, antes de la década del 50. Pero ya en otro momento avanzado de su enseñanza, comienza a plantearse en Lacan un movimiento inverso y sorprendente, que consiste en plantear que el significante es tan semblante como la imagen. Entonces, ahí nos quedamos un poco sorprendidos, porque si el significante es semblante, es empezar a establecer una equivalencia entre lo simbólico y lo imaginario. Es como si jugaran en la misma liga. Es modificar el famoso ternario, ¿no? Por una perspectiva en la cual estos dos registros tienen cierta equivalencia y se oponen a lo real. Eso está claro. Quedan en oposición a lo real. Pero ellos dos como teniendo cierta equivalencia. Creo no equivocarme si digo que esta formulación que más temprano recordábamos de Fukelman en el primer capítulo, esa formulación que para nosotros sigue siendo ciertamente enigmática, ustedes la recordarán porque la hemos repasado muchas veces. Recordé esos pasajes que había comentado eso respecto a la música, porque todos ellos tomarían lo que constituye el primer contacto con el corte, con aquello que deja de ser continuo para ser discreto, y decía, porque la relación entre lo real, representado en esas citas por el número que cuenta, y la imagen o cierta protoimagen del cuerpo, es algo que puede plantearse como núcleo del síntoma. Si yo, decía Fukelman, si yo quisiera en la actualidad pensar en aquello que Freud situaba como el grano de arena del síntoma histérico, lo pensaría por el lado que atañe al nexo entre lo real y lo imaginario. Sin mencionarlo, Fukelman está haciendo referencia a algo que es del orden significante, ahí.
pero una dimensión distinta a la que solemos manejar cuando nos referimos a la cadena significante. Más bien nos parece que alude entre líneas a eso que conocemos como rasgo unario, ¿no? Como ese uno, como significante amo. Y hay algo ahí de imbricación entre lo imaginario y lo simbólico en oposición a lo real, que se parece a esta idea de semblante que está planteada a partir del seminario 18 y que nosotros ponemos en correspondencia también con la máscara del juego Fouquelmaniano, se podría decir, y con esa vertiente imaginaria y simbólica que nosotros entendemos que está imbricada en la máscara, en el juego como máscara. Bueno, podríamos continuar un poco más, pero me parece que hasta acá podemos llegar con este capítulo 4. La invitación es el año que viene a que iniciemos el capítulo 5, que es el de pubertad, que es un capítulo dedicado a la adolescencia, así que vamos a tener un recorrido para hacer. Ojalá que ese recorrido en algún momento lo podamos abrochar de la mano de Flaviana ahí en Castelar con una actividad presencial dedicada al taller sobre adolescencia. Pero bueno, si les parece, hacemos, como no tenemos agendado una viñeta, hacemos un break ahora y retomamos después para entregarnos a conversar. Perdón, puedo hacer un comentario, pero que no tiene que ver con la charla, sino ya que nombraste lo presencial o algún proyecto acerca de lo presencial, es en relación a eso. Yo quería decir que, es decir, yo vivo en Capital y mi posibilidad es seguir solo con lo que se haga virtual, ¿sí? O sea que lo mío va por ahí porque yo vivo en Capital ahora, no estoy más en la zona. O sea que yo seguiría con las actividades que se hicieran virtualmente, digamos. Este grupo, los sábados a la mañana, tal como están las cosas, me parece que va a continuar virtual, Marta. Ah. Me parece. Yo decía que eventualmente en algún momento del año podemos encontrarnos, acordar con vos en un momento que sea posible, una vez para desarrollar este taller sobre adolescencia. Ah, un taller de una vez, decías. Claro, sí, a eso me refería. Que va a estar en consonancia con lo que comentemos en el capítulo 5. Pero me parece que resultó, lo pusimos a prueba el recurso, y me parece que fue interesante encontrarnos de este modo. Sería mucho más interesante encontrarnos presencialmente, por supuesto. Pero como las cosas tampoco están claras, hay que decirlo así, respecto a la pandemia, cómo viene, ¿no? El tema sanitario, yo diría, comenzamos el 2022 así como lo terminamos, virtualmente, encontrándonos por la pantalla. ¿De acuerdo? Bueno. Hacemos 5 o 10 minutos de break entonces. Flaviana, ¿querías comentar algo? Sí, que yo me voy a despedir ahora porque tengo una actividad que hacer. Me estoy por ir de viaje y tengo que hacer unos trámites. Me voy al sur a ver a mi familia el lunes y bueno, estoy como muy nerviosa porque, bueno, después de tantos años y tengo que hacer actividades en relación al viaje. Me voy a retirar un ratito antes. Bueno. Pero quería estar en esta primera parte y decirles que, bueno, fue un gusto estar con ustedes todo este tiempo y sí, me parece bien lo que vos decís de continuar en forma virtual y que organicemos el taller de adolescencia, donde ahí pueden, bueno, armemos con un cupo, con aforo, bueno, vemos en qué lugar se puede hacer también. Claro, suponte, podemos sumar a algunos colegas más que estén interesados, podemos elegir, suponete, un mes que caiga quinto sábado, que haya un quinto sábado, claro, y hacerlo un quinto sábado, por ejemplo. Sí. Vamos viendo. Pero también por ahí podemos hacerlo en Capital, qué sé yo, ir viendo. Claro. No sé. Sí, ¿no? También. Capital y qué sé yo, bueno, también estaría bueno, si es una vez al mes, no sé, ¿viste? No, es una única vez, normal, el taller, es un taller, una vez como el que hicimos de niñez.
con Connie hace mucho tiempo ya, pero el de adolescencia lo íbamos a hacer al año siguiente, pero después, bueno, se pospuso y después vino la pandemia. Es de 3 horas, una cosa así. Sí, es de 3 horas. Sí, ¿no? Lo Sí, hicimos en esas en un 4. centro, claro, lo hicimos en un centro cultural y vinieron más de 30 personas, me acuerdo, o por Sí, ahí. sí, tenemos ahí una foto que pasó, me parece que Sí, Silvia en algún sí, momento. Silvia Sí, estuvo también. ¿Te claro. acordás, Silvia? No. Bueno, les mando un beso a todas, Bueno, felicidades y bueno, nos Buen viaje. comunicamos. buen Gracias. viaje. Bueno, y nos viaje. comunicamos por lo de Chao, Fernanda. Después les Chao. cuento, buen viaje. Sí, igual nos estamos conectando.